amanecía y dábamos gracias a Dios por el sol que calienta un poquitito, ¿no es cierto? Estamos con frío, nos alegra ver hermanos y hermanas que por necesidad, particularmente a Anaís, una alegría poder verla recuperada y otros tantos, como decía el pastor Sergio. Quiero hacer Hoy tenemos algo especial, como ya se viene diciendo, así que yo quiero, con la ayuda de Juli, yo quiero pedirle a todos los padres que se pongan de pie para que los podamos ver. Quienes son padres, que se pongan de pie, y hay dos jóvenes, niños o preescolares, no sé, Juli, ahí está. Van a entregarle algo para que después del culto lo puedan saborear. ¿Dónde están? ¿Arriba? A ver. Bueno, yo pensaba primero condicionarlo a que respondan una pregunta. No sé qué dicen las mujeres, si lo dicen bien o no. ¿Qué piensan? A ver, acá, ahí está. Están repartiendo eso. Para después del culto, ¿no es cierto? Así cuando lo saborean se acuerdan del mensaje. Bueno. Pero tiene que contestar esta pregunta, porque son padres que saben de la Biblia, ¿no es así? Y seguramente en la web también, que se enganchen los padres. ¿Quién fue el papá del profeta Zacarías? A ver los lúcidos. No vale que lo diga el pastor ¿eh? El hijo del abuelo, muy bien, muy bien. ¿Y dónde están? ¿Lo saben? El profeta. Ahí una mujer fue lúcida, que es Zacarías, porque hay varios, está bien, el profeta Zacarías. Bueno, quédense tranquilos, Joiada. No, Joiada fue. Así que siéntense, tienen que saber más de la Biblia, hermanos. Las mujeres están contentas. Prepárense, mujeres, para el Día de la Madre. ¿Quieren ahora? ¿Quieren la pregunta ahora? ¿Quién fue el papá? Esto lo hacemos a todos. ¿Quién fue el papá del profeta Isaías? ¿Y mujeres? Hilcías. Bueno, claro, yo empecé a indagar los padres de la Biblia. Hay cada papá, hermanos. Hay cada padre. Y traté de hacer una selección. Pero el título del mensaje es, que en realidad con el pastor Sergio estábamos pensando en decir, y en el equipo pastoral, vemos la necesidad de valores y principios para la vida familiar. Un domingo por mes, desde aquí vamos a enseñar, los hermanos que acompañan, no voy a estar siempre yo, sobre principios y valores para la vida familiar. De tal manera que nos quedan 6 prédicas con este tema, que juntos con lo de la escuela dominical, hoy se habló sobre el divorcio en la clase, ¿no es cierto? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Y vamos a tratar de horizontalizar los principios de la palabra siempre, porque el lema de nuestra iglesia, ¿cuál es? De este año, más que creer. Y porque creemos que es más que creer, andamos por fe y no por vista. Eso hace que tengamos que enfrentarnos a Dios con una mirada de fe para tener que hacer los cambios que haya que hacer, porque Él cuando interviene cambia, es especialista en transformar. ¿Por qué? Como vimos, el otro concepto, el poder de su resurrección. Esos 3 conceptos van llenando todo lo que podamos decir desde aquí. Y en esta mañana, a propósito, qué hermoso encuentro ayer con los niños, estaba lleno el templo, casi lleno, con una película sobre el Noé, el diluvio, con una originalidad. ¿Qué chicos vinieron? Los chicos están en el culto ellos, ¿no? Bueno, ahí algunos levantan la mano. Qué linda película, que también es para adultos, pero bueno, es otro tema, pero damos gracias a Dios por los diferentes ministerios que tiene la iglesia, por la cual siempre oramos, pero es una alegría. Hay un salmo que en realidad es una canción que lo cantaba el pueblo cuando se movían, la canción 127. Y yo quiero mencionar solamente los primeros textos.
Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve que os levantéis muy temprano, ni que os acostéis muy tarde, ni que trabajéis muy duro para ganar el pan, pues Dios da descanso a sus amados. Los hijos son herencia del Señor, son una recompensa que Él da. Los hijos que nos nacen cuando somos jóvenes hacen que los sintamos seguros como guerreros bien armados. Quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios los ha bendecido, no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos. Esta era una canción que cantaban cuando los peregrinos marchaban en Judá y en toda Jerusalén. Los salmos son canciones. Y en algún sentido, para hablar en este día de la familia, queremos introducirnos pensando en el concepto. Sabemos que podemos igualarlos, pero casa no es lo mismo que hogar. Casa, hogar, lar y oikos. Nosotros estamos llamados a hacer proyecto de familia. Abraham Lincoln decía, una nación es grande cuando las familias que tiene son grandes. Y la familia es un invento de Dios. Y es interesante diferenciar que una cosa es la casa, otra cosa es el hogar, que es la vida en esa casa. Y es interesante en la sociedad latina el lar. El lar era el hogar y siempre estaba referido a uno de los dioses en el Imperio Romano. Cada lar tenía un lugar donde estaba el dios de esa familia. Y también eran los griegos que llamaban oikos. Era la manera de organizar la sociedad con familias. Por supuesto que los extremos pueden ser siempre peligrosos en todo momento y en todos conceptos. Pero qué importante es entender la familia como un proyecto, con algo que uno empieza y en la mente de Dios está presente para que uno sea el continuador. La importancia de la participación activa de Dios en la vida de su pueblo del hogar. Y como siempre, yo no llegué, hoy estaba la verdulería cerrada, pero dije, es peligroso, van a creer que ya estoy medio delirando, ¿no? Pero iba a traer cabeza de ajos. Se ubican, ¿no? Porque claro, ¿cómo Dios edifica y protege un hogar? Hay gente que pone ajo. ¿O no? Nosotros en Pompeya, en Soldati, había una familia y cuando íbamos a visitar, eran medio parientes, y mi papá aprovechaba y le sacaba una cabeza de la isla. Decía, Juan, ¿qué hace? Me gusta el ajo, decía, como para decir, ¿qué tiene un poder mágico? ¿Qué nos va a asegurar qué? Y así cada uno tendrá algún amuleto. Esto es cuestión de pensarlo. Así es que Dios quiere armar el proyecto de familia, que tal vez vos ya estás cursándolo o que lo vas a empezar a cursar. Veíamos hoy en la clase la importancia de aconsejar a los novios, importancia de aconsejar a los jóvenes que se van a poner de novios, a las parejas jóvenes, a las parejas grandes. Decía una hermana, qué lindo pastor que hagamos una reunión de matrimonio que incluya a todos, no solamente a los jóvenes, así que habrá que pensar en alguna... Es un proyecto y tenemos que desechar lo mágico, porque Dios obra ¿dónde? En cada uno. Si vos sos proyecto familia en el rol que te toca, y en este caso el padre, Él quiere trabajar en vos para que el proyecto de lo que dependa de vos sea para bendición y para la gloria de Dios. Por eso se me ocurrió compartir algunos padres. Tuve que sacar algunos porque son muy difíciles de digerir. La Biblia tiene de todo y la cotidianeidad también. Hay padres de todo tipo. Podemos decir gracias a Dios por mi papá y hay otras personas que para decir esa oración tienen que estar muy conmovidas. Una mujer me decía, yo necesito saber qué hago con mi papá, que me dañó tanto. Pero ahora que me convertí siento que tengo que hacer algo. Y yo le dije, ore para que Dios le muestre.
Y en el día de su cumpleaños, que sin querer fue después el último, fue y le dijo, papá, hace mucho que no te veo, vengo porque soy cristiana, porque con todo lo que me hiciste sufrir, no merecías esto, pero Cristo cambió mi vida y por eso quiero decirte que te perdono, aunque no me pidas perdón. Y que Dios te bendiga. Y se alivió. Y después me dijo, ¿y tengo que volver a ir? Ora, hermana, que Dios la guíe. Pero qué valiente. Ahora, no quiero irme con ejemplos porque hoy es un día especial, seguramente muchos van a reunirse y no queremos ser muy largos. Entonces, pensé en varios padres. Por ejemplo, Adán. Por ejemplo, Noé. Por ejemplo, Abraham. Adán, padre de la humanidad. Adán vivió el dolor de la caída. Él pudo vivir antes, pero fue protagonista directo, principal, actor no de reparto, el primero en donde vio la caída, la consecuencia de la soberbia y la consecuencia de desobedecer a Dios y de empezar a vivir con temor y a necesitar de la ansiedad al salir del huerto del Edén, como una manera de GPS para ir paso a paso y vivir la vida como iba a ser a partir de esa caída. Fue padre de muchos, los que más conocemos, ¿cómo se llaman? Caín, Abel, Set y un montón más, ¿no es cierto? Y a mí me deja pensando la posibilidad que Adán de alguna manera nos representa en el sentido que experimentó las consecuencias del pecado, pero tuvo restauración. Pienso en Noé como papá de 3 hijos, ¿se acuerdan? Sem, Cam y Jafet. ¿Vos sos semita, sos jafetita o sos camita? ¿Qué son? Bueno, semitas los que vienen de Sem, los hebreos, ¿no? Y quizás me olvide de alguna raza así, pero no son muchas más. La mayoría somos de Jafet, jafetitas, No es una marca de golosina, Noé, alguien que está descrito en Génesis, un varón que fue justo, íntegro, en medio de una generación corrupta. Él tuvo la valentía que tenía que tener como hombre, como esposo, como padre y para ser obediente a Dios en tiempos difíciles. ¿Le suena esto? ¿Le toca cerca esto? Proyecto familia, tiempos difíciles, jugarse para obedecer a Dios. Y hacer cosas que eran tildadas de locura. El apóstol Pablo dice que los creyentes tenemos un mensaje que es de locos, pero no es un mensaje de locura para los que se pierden. Obedecer a Dios tiene la gratificación interna y a veces un costo alto externo. Pero Noé fue bendición y fue un hombre que honró a Dios. Y en el Día del Padre me pareció lindo recordarlo a Noé. Y pensar en Abraham, otro hombre, otro padre de 3 religiones, que como decíamos y oramos y sorprendidos, hoy están en Medio Oriente, ¿no es cierto? Y cuando mostraban a Jerusalén y veía la mezquita de Omar, donde está el templo de Salomón destruido abajo, yo decía, ¿Irán tirará algo ahí? No, porque es sagrado. ¿Y quién va a tocar algo ahí? La Biblia dice que ahí un día va a venir el Mesías y Él va a poner. Y los que estudiamos Apocalipsis de jóvenes con una línea muy específica, que salíamos a la calle y decíamos, viene Cristo. Bueno, solamente el Padre sabe. Y no es que se olvida, sino tiene paciencia para que todos llegamos al arrepentimiento. Porque siempre hay tiempo para arrepentirnos de nuestras malas acciones. Y damos gracias a Dios por este tiempo de gracia. Pero Abraham, el padre de la fe. Abraham, visionario, y educó a sus hijos a creer,
Aun cuando lo despedía a Ismael, bastardeado y vapuleada por Sara, y con el dolor de la mamá, que era esclava, pero era la madre de Abraham, lo separó y antes de despedirlo lo honró. Y Ismael es honrado en la palabra de Dios, padre de toda la raza árabe. Él recibió promesas para sus descendientes y estuvo dispuesto a sacrificarse por Dios a tal punto la obediencia y la fe, padre de fe, que él estaba, ustedes recuerdan la historia, que es impresionante. Yo me imagino esa caminata llevando a su hijo y el hijo le dice, papá, ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham, con todo el dolor, ya era viejo, ya había sido un milagro que había quedado embarazada Sara. Pero dice en la carta a los hebreos que él lo hacía porque sabía que Dios, si se lo pedía era porque lo iba a resucitar, no lo iba a dejar morir. Pero su fe, su obediencia trascendió la proyección de su propia intelectualidad, porque era más que creer, era creer en que Dios podía resucitar. Y yo estoy hablando a hombres que estamos todos pasando, hombres, por circunstancias diferentes. Y es una invitación a imitar a este padre de la fe. Enseñó a su casa a seguir a Dios. Pienso en Jacob, otro de los padres. ¿Qué padre Jacob? Otro que fue transformado. Cuando decimos que Simón después se llamó Pedro, ¿no? Saulo se llamó Pablo. Jacob se llamó Israel. Recibió varios cachetazos de Dios por todos lados porque era engañador y no era perfecto. Bueno, ninguno de estos era perfecto. Sin embargo, vivieron una vida de fe de una manera particular. La vida de Jacob fue una vida de luchas, una lucha atrás de la otra. La primera lucha fue para conquistar a su mujer y cuando la conoció resulta que era otra. ¿Se imaginan? Y fue al suegro y le dijo, ¿qué hiciste? Me pusiste a otra de tus hijas. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que es el problema? ¿Querés la otra? Sí, bueno, trabajás 7 años más. Era cosa de loco, lucha. Y cuando tuvo que reencontrarse con su hermano, porque él reconoció que engañó a su hermano, pero su hermano no se jugó por lo que él sí. Y se acuerdan la introducción que hizo para encontrarse con el hermano. Y el hermano, en vez de vengarse, lo abrazó. Dios prepara las cosas para bien. Podemos tener temor. Hay lucha, pero hay bendición. Y Jacob, Dios lo fue transformando todo el tiempo y pasó a ser de engañador a príncipe de Dios. Y Dios estuvo en todo ese proceso con él. Llegó a ver ángeles subiendo una escalera que iba y venía. Llegó a ver lo más bajo, pero fue fiel a Dios. Tenemos otro ejemplo de padre que no está muy hablado, quizás por mi especialidad lo tengo más presente siempre, y es Jetro. Jetro era de Madián. ¿Recuerdan a Jetro? Hay un niño que nació hace varios años que se llama Jetro. Cuando el papá me dijo, lo llamo Jetro, le dije, qué original. Menos mal que no me pediste que lo averigüe o que lo adivine. Jetro, pero él lo dijo Jetro. Se ve que es más moderno Jetro. Pero bueno, Jetro. Jetro, ¿recuerdan? ¿Papá de quién? De Séfora, la esposa de Moisés. Y cuando lo vio a Moisés tan abrumado por todo y queriendo correr con todo, le dio un consejo. Fue un padre consejero, fue un padre sabio, una figura de paterna espiritual. Y el consejo que dio fue organizativo, pero con sabiduría, que no era fácil de encontrar, pero se ve que era rápido, lo vio y le dijo, Moisés, encárgate de los problemas difíciles y delegá en otros que hagan tareas más fáciles y en todo caso, si no lo resuelven, lo tomás vos, si no te vas a morir y me voy a quedar sin yerno. ¿Y quién va a aguantar? No, ¿quién va a aguantar a Séfora? No, pero... Avanzamos con los hombres, ¿qué les parece? Job, otro gran hombre, otro hombre que marca un antes y después en la comprensión del sufrimiento humano. Job, intercesor y sacerdote de su hogar, en donde me lo imagino pensando en todo su vecindario, en toda su sociedad,
Nunca pensó que tenía que amonestar a sus hijos y a su propia esposa que lo invitaban a blasfemar a Dios. Pero él se mantuvo firme. Y él dijo, yo sé que en mi carne esto va a estar, pero yo sé que voy a ver a Dios. Y aún en el dolor más fuerte, fue un ejemplo de vida espiritual en el hogar y ser sacerdote de Dios en el hogar. ¿Cómo andamos por casa? Es para imitar. Son todos modelos de hombres que nos invitan a pensar. Él vivía preocupado por su vida espiritual. Tenía que escuchar de sus amigos consejos adversos, equivocados. Sin embargo, los amó igual y él se concentró en Dios. Y por eso Dios lo bendijo en los últimos capítulos de una manera impensada, increíble para su propia cabeza y para los que lo rodeaban. Pensamos en David, otro de los hombres. David, padre conforme al corazón de Dios, dice en el libro de Samuel. Es una frase difícil, porque uno se mete en la vida de David y se sorprende de las idas y vueltas, de una personalidad de un lado al otro, oscilante, tremenda, con cosas que eran increíbles desde su adolescencia, pero después oscuras, como pocos, pero era siempre sensible a Dios. Y pudo arrepentirse, apartarse del pecado y encomendarse a Dios. Aun cuando vivió en pecado tras pecado, endureciendo su conciencia y creía que estaba viviendo bien, Dios tuvo que mandar al profeta Natán, usando una parábola, la parábola del Antiguo Testamento, para que él se dé cuenta y él no controlando lo que le decía el profeta Natán, dijo, ese que tomó esa única oveja hay que matarlo, yo fui pastor de ovejas, sé lo que digo, Natán. Y Natán le dijo, ese sos vos. Y ahí se quebró. Un hombre imperfecto, oscilante, que se ponía contento y llegó a bailar y le sacaron la ropa y estaba desnudo y seguía bailando, hasta alguien que se armó con muy buena armadura, peleaba y también eran armaduras para tapar su realidad interior. Este hombre David, que es padre de una nación, que es respetado tanto, tanto nos da para aprender en 2 Samuel todo el capítulo. Tuvo fallas graves en su familia, recordarán, fue papá de Absalón, de Amnón. Una historia tremenda, sin embargo, dice que conforme al corazón de Dios. Y cuando los padres viven conforme al corazón de Dios, vamos aprendiendo la gracia de Dios y vamos aprendiendo la restauración que podemos tener de parte de Dios. Avanzamos con otro hombre y ya vamos terminando porque hay muchos más. Estamos hablando de José, el papá de ¿quién? De Jesús. Casi que no está mencionado. Me acuerdo la primera vez que yo fui a Montreal en un campamento de jóvenes, Dios me permitió años atrás. Y allí está la iglesia de San José. No se puede no ir allí y visitar ese santuario, ese monasterio de esta persona, recordando al santo José para la Iglesia Católica. Pero me gusta de José que fue un padre protector y fue obediente, había que ser valiente. Dice la palabra, ¿recuerdan? Dice que cuando el ángel le dijo que no. Sin embargo, él no se avergonzó, fue obediente. Cuando hubo la amenaza, el ángel le dijo, José, hay que ir a Egipto, hay un propósito distinto, tomó a María, tomó al bebé, se fue. Increíble. Cuando había que actuar, había que actuar. Dice la tradición que murió joven, fue papá de otros hijos, hermanos carnales de Jesús. Pero me gusta pensar en un papá obediente, trabajador, protector de su familia, que guió a su familia en momentos de peligro. Tenemos que aprender de José. ¿Será para vos esta palabra hoy? Habrá cosas que te tocan y que Dios te está hablando por medio de este hombre que figura en la Biblia, este papá. Y finalmente yo puse el papá de los muchachos, de estos dos hijos, esta parábola, que uno la lee y desde cualquier ángulo conmueve. Este padre lleno de gracia, paciente, generoso, perdonador, que supo esperar, supo perdonar y supo restaurar.
Y me viene a la mente padres que sufren porque ven a sus hijos que están en otra. Y hay que aprender de este papá, que supo esperar y que lo sorprendió. Va a llegar ese momento, papá. Hay que aprender de este Padre que no te va a fallar porque es tu Padre celestial. Y entonces, cuando estamos hablando de estos padres, y ya para ir terminando, ¿qué cosas sacamos de aprendizaje? Fíjense, aún en la caída, Adán nos enseña que hay restauración. ¿Quién está libre de caer? Todos podemos caer. El problema cuando te caíste tantas veces y ya no tenés esguince. Empezó con esguince, después te fracturaste, después te amputaron la pierna. Algo tenés que pensar, algo tenés que ver. Pero cualquier camino de esos, Dios restaura. Y siempre es tiempo para restaurar y es tiempo para venir a Dios. ¿Y qué nos enseña Noé? Tu fe puede salvar a tu familia. En la mañana en la escuela dominical veíamos cómo a veces la mujer tiene que estar con un esposo que no es de la fe. Y aunque tiene lo que socialmente válido todo para decirle me separo, me divorcio, el apóstol Pablo está dando consejos. La fe puede salvar a tu familia y te tiene que usar a vos, papá, te tiene que usar a vos, hombre, porque sos el mecanismo directo. Dios puede usar cualquier cosa, pero no te excluyas. Podés ser vos protagonista, pero lo tenés que hacer a la manera de Dios, andando por fe, no por vista. Más que creer, creyendo en el poder de su resurrección. ¿Y qué podemos decir del que le sigue? Educar siendo ejemplo de fe y de obediencia, Abraham. Una fe que se va cultivando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Vos vas empezando a aprender, a pensar y por lo tanto... Volvió ya, gracias al alterno que se pone, ¿eh? Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Y qué podemos decir de un Dios que cambia corazones para realizar su plan? Jacob. Nos enseña eso. Dios cambia corazones porque tiene un plan. ¿Cuánto estoy dispuesto a ir delante de Dios y decir, Señor, yo si es por mi corazón, no quiero saber nada, pero vengo a tu cruz, vengo a tu poder para que me transformes? Son distintos padres que nos enseñan en esta mañana. El amor del Padre es reflejo del Dios vivo. Dios cambia corazones, un Padre que es bendición para otros que lo rodean. Un Padre que es bendición para otros que lo rodean, Jacob. Velar espiritualmente por la familia, Job. Ser padre, sacerdote del hogar. Ser portador de la gracia perdonadora de Dios. Un padre que no busca reconocimiento, estoy hablando de José. Ustedes ven que en algún texto José haya dicho, yo soy el padre de Jesús, denme algo de gloria. No figura, pero fue obediente, no tuvo reconocimiento. Y finalmente el amor del Padre en el Padre de los muchachos que refleja el amor de Dios. ¿Estamos bien? ¿Te toca esta palabra en alguna parte? Podemos ir a Dios para orar y decir, Señor, me tocó esto, quiero pensar. Este PowerPoint lo pueden tener, pero que les invite a pensar, que les invite a desarrollar las cualidades para que podamos entonces cerrar esta palabra de hoy con aplicaciones prácticas. Finalmente, para los hombres, el sábado tenemos un asado, pero vamos a tocar un tema también para hombres. Por eso invitamos, el viernes feriado, gracias. Queremos que vengan los muchachos más jóvenes, los hombres, los más grandes, porque queremos dar herramientas cuando el temperamento o la personalidad sobrepasa esto que estamos queriendo enseñar. Aplicaciones prácticas, ser líderes espirituales del hogar. Esto muchas veces se delega en las mujeres, y hasta las mujeres, hasta puede ser un padre bíblico. Mirá qué bueno salió Timoteo, yo no hice nada. ¿Sí o no? Fue la madre y fue la abuela, así que pastor, yo como hombre estoy tranquilo que Dios va a proveer. Eso es una excusa. Es el hombre que tiene que estar presente,
¿Quién dijo que tiene que ser la mujer que le dé el besito a la noche? ¿Quién dijo que tiene? Por supuesto que lo tiene que hacer también la mujer, ¿por qué no? Pero el hombre, reflejo de Dios en el hogar, ser líder espiritual. Gracias a Dios tenemos ejemplos en nuestra congregación, lo sé, que se animan a diferenciarse del resto y a hacer esa norma. Enseñar la fe y valores eternos de la vida. Enseñar la fe y valores eternos de la vida. Yo nunca me voy a olvidar cuando nos mudamos aquí a Carabobo al 700, en el año 74. Una casa vieja. Pasábamos de Pompeya, de estar en 57 metros cuadrados, viviendo con mis abuelos, 3 hijos, mi mamá y mi papá. Pasamos a una casa vieja de 13 habitaciones, con piso de pinotea, se caía toda, pero el abuelo era albañil. Mi papá era pastor, pero ayudaba, y un tío, el tío Pedro, que iba a ayudarnos. Y yo venía de estudiar en la secundaria, me ponía los guantes porque un tío me dijo, cuida tus manos si vas a ser médico, y ayudábamos a clavar, a sacar. Y un día sacando pinotea, había un contrapiso, nos sentamos con mi abuelo y me dijo, Miguel, clava este clavo en la madera. Y yo clavé un clavo, estábamos descansando. Y me dice, ahora sacalo. Y yo me di cuenta que mi abuelo me quería enseñar algo. Y dice, mirá la madera, el olor que tiene. Y me puse, y era una casa de principio del siglo XX. Y tenía olor a pino, ¿no? Con un aceite. Y él me dice, cuando uno ofende, clava un clavo. Cuando pide perdón, saca el clavo. ¿Y después qué hacemos? El amor cubrirá multitud de pecados. Y mi abuelo me lo decía porque me estaba dando un ejemplo. ¿Y cuántas gracias podemos? Quizás aquí hay padres, pero también son abuelos. Hay que aplicar estos principios. Y seguimos. El tercer aplicación práctica, ser ejemplos de integridad, aunque imperfectos. Y la integridad tiene que verse en todos los ámbitos de la vida. Y a veces hay que hacer cosas que pueden ser medio especiales, pero hay que animarse a devolver lo que no es de uno, a decir gracias cuando no hay que decir gracias. Estamos viviendo el Sermón del Monte en el estudio de la palabra. Es ser distintos en una sociedad que promete que seamos todos iguales como la ideología de curso, de moda. El cuarto aprendizaje, mostrar gracia y perdón como el Padre Celestial. Y buscar a Dios en su palabra y en la oración. Un padre tiene que disciplinar, pero el padre disciplina cuando se acerca, explica y también a veces pide perdón. Así que papás, tenemos para aprender. ¿Qué les parece? Los que recibieron el chupetín, ¿sí o no? Recuerden, ninguno diga no, tiene azúcar, no va a pasar nada. Pero recuérdenlo, órenlo. Necesitamos una iglesia local que sea sana en esto. Y por eso estamos ofreciéndonos para acompañarnos y para aprender juntos. Fíjense, hombres, nosotros nos vamos a reunir el viernes, las mujeres van a reunir el sábado. Queremos crecer en todas las áreas de la vida. Por eso yo les invito a que nos pongamos de pie para terminar. Vamos a orar. En esta semana encontré una foto de un doctor, esposo de una hermana que está allí, cuando se bautizaba. Y me emocionaba, Linda, viendo a tu esposo bautizarse. Hoy está en la presencia del Señor. Todos podemos aprender a ser mejores padres, mejores esposos, mejores hijos de Dios. Por eso yo quiero en esta mañana tener un momento de oración. Inclinemos la cabeza para orar. Y donde te toque, el amor de Dios te envuelva, la gracia te apriete y te haga recordar cuál es tu punto, cuál es tu ajuste necesario para hacer. Y en este espíritu, Señor, te damos gracias porque te acercás siempre con amor, aun cuando a veces nos disciplinás, sentimos el amor también. Solo que nos da bronca, nos encerramos en nuestros criterios, pero queremos aprender a vivir con una fe que crea en el poder de la resurrección. Por eso estos hombres que la carta de Hebreos nos invita a que los veamos como ejemplo, siendo imperfectos, quiero parecerme y quiero corregirme como uno de estos hombres que hoy predicó el pastor.
Y también, Señor, yo también te pido por mi vida, por la de mis hermanos, consiervos, cada uno en su necesidad, en su dificultad, por nuestros líderes. Te alabamos, te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.